Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Quiero compartirles en este día brevemente una clase que tiene que ver con lo que estamos revisando ya a modo de nivelación y repaso de los textos argumentativos. Hoy me quiero concentrar en las estructuras del texto argumentativo y para ello voy a hacer una breve presentación para la cual le pido que pongan atención. Cuando hablamos de texto argumentativo es necesario recapitular algunas cosas que vimos en la clase anterior y por lo tanto es necesario que podamos recordar algunas cosas, como por ejemplo que el propósito del texto argumentativo precisamente es convencer al lector o al auditor en este caso sobre un determinado tema. Siempre utilizamos el texto argumentativo con la intencionalidad de convencer o persuadir a la otra persona. Siempre se utiliza con ese propósito. Y también recordemos que dentro de una macroestructura del texto argumentativo necesitamos una introducción, un amplio desarrollo y una conclusión. Y vamos a recapitular un poquito acerca de esto. En la introducción, primero debe ser atractiva para que pueda invitar al lector o al auditor a escuchar o a leer sobre el tema que queremos plantear. Entonces, para capturar el interés del lector o del auditor, en esta introducción debemos hacerla lo más atractivo posible. En esta introducción nosotros planteamos nuestra tesis, cuál es nuestro punto de vista sobre un cierto tema. También en la introducción debe ir la idea fundamental que nosotros vamos a defender. Y por cierto, es importante que esta introducción sea formulada de manera clara. Como desarrollo, en el desarrollo, ahí tenemos un amplio desarrollo donde podemos explayarnos respecto de los argumentos que pueden sostener nuestra tesis o nuestro punto de vista. Por lo tanto, en el desarrollo va la relación de argumentos para defender la idea planteada o refutar ideas contrarias a ella. Entonces, en el desarrollo es aquí donde nosotros presentamos nuestros argumentos. Y es importante que nuestros argumentos puedan tener validez, puedan tener sustento, para que nosotros podamos, recuerden que el propósito es persuadir al otro, persuadir o convencer al otro. Y en la conclusión, se cierra el texto o se recapitula todo lo anterior que fue planteado en la introducción, pues el tema o la tesis debe ser transversal en todo el texto. Se cierra el texto tras el razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. La argumentación que acabamos de presentar, ahora nosotros debemos, al concluir, cerramos el texto, pero con una conclusión que debe ser muy similar a la que nosotros planteamos, a la tesis planteada en la introducción. Por ejemplo, aquí vamos a plantear un ejemplo. Ya se va a dar cuenta cuál es la tesis. En la introducción tiene que ir la tesis. El tema es la educación física. Ya, comienzo a leer. Siempre he sido, habla el profesor a sus alumnos, enemigo de lo que hoy llamamos, con expresión tan ambiciosa como absurda, educación física. No hay que educar físicamente a nadie. Lo dice un profesor de gimnasia. Ahí está presentada la tesis, la introducción. Viene el tema. El tema es la asignatura de educación física. Y ya sabemos cuál es la tesis del autor, es que no debemos educar físicamente a nadie. Está mal dicho aquel concepto. Vamos a los argumentos. La tesis es qué es lo que se dice. Y un profesor de gimnasia dice que no es aconsejable la clase de educación física. Y aquí vienen los argumentos.
Argumento número 1, ya está, comenzamos en el desarrollo. Argumento número 1, para crear hábitos saludables que nos acompañen toda la vida, no hay peor camino que el de la gimnasia y los deportes, que son ejercicios mecanizados, en cierto sentido abstractos, desintegrados tanto de la vida animal como de la ciudadanía. Entonces, primer argumento, que el deporte es mecanizado, la gimnasia es mecanizada y no nos sirven para crear hábitos saludables. Vamos con un segundo argumento, dentro del mismo desarrollo. Segundo argumento, los deportes nunca han de sernos de gran provecho, porque no es fácil que nos acompañen sino durante algunos años de nuestra efímera existencia. Es decir, practicamos deporte o gimnasia solo algunos años de nuestra existencia efímera o pasajera. Segundo argumento. Luego, siguiendo en el desarrollo, vamos a un tercer argumento. En cambio, al despertar en el niño el amor a la naturaleza, que se deleite en contemplarla, o la curiosidad por ella, que se empeñe en observarla y conocerla, tendríamos más tarde hombres maduros y ancianos venerables, capaces de soportar los días más crudos de invierno por el deseo de recrearse en el espectáculo que nos brinda la primavera, o movidos por el afán de estudiar las piedras o de encontrar una nueva especie de lagartijas. Tercer argumento, es decir, que debemos enseñarle mejor a amar la vida y la naturaleza por sobre un ejercicio mecanizado como el deporte o la gimnasia. Esa es la tesis, o perdón, el desarrollo, los argumentos que sostienen la tesis. Vamos a la conclusión. La conclusión dice, recapitulando lo anterior, todo deporte, en cambio, es trabajo estéril cuando no juego estúpido. Y esto se verá más claramente cuando una ola de ñoñez y de americanismo invada nuestra América Latina. Entonces, la conclusión es que el deporte no sirve, de acuerdo a lo que plantea este autor. Entonces, si ya nos quedó claro, no sé si, no digo que estemos o no de acuerdo, recordemos que el propósito del texto argumentativo es persuadir o convencer. No sé si con estos argumentos o con esta tesis planteada lograron convencernos o no. Bien, les invito a que podamos trabajar entonces en la guía que se le ha sido presentada, también para poder ver la estructura fundamental del texto argumentativo, que la van a encontrar en un par de ejercicios que fueron presentados en la guía que se adjunta con este enlace de video, que es simplemente como un video explicativo para que podamos trabajar sobre la guía. Así que muchas gracias por su atención y les invito entonces a trabajar en la guía presentada.